Por ser miércoles la tienda estaba cerrada. Me cagué en todo lo que se venía. Y él me dijo algo como así. Y yo, ¿qué coño significa eso? O sea, ¿qué pasa? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a matar? A mí se me fue la cabeza. Y dejé esta ahí tirada. Mira. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Por qué? Mi madre y mi abuela siempre me dicen que tengo una flor en el culo. ¿Qué significa tener una flor en el culo? Tener una flor en el culo significa que tienes una suerte que te cagas, que tienes mucha suerte. Supongo que es verdad que tengo suerte con muchas cosas en la vida. Y tengo una historia para vosotros muy fresquita que ocurrió justamente ayer, y es una historia que es un poco como que una de cal y una de arena, ¿no? Una historia que tiene buena suerte y mala suerte. El resultado final es de buena suerte, así que con esta historia se puede probar que efectivamente tengo una flor en el culo. Ayer quería ir con mi abuela al Médano, una playa que hay aquí en Tenerife, y nos organizamos para ir por la tarde. Tenemos que ir en autobús porque aquí nosotras no tenemos coche, y digamos que el autobús, el transporte público aquí no es lo mejor. No está mal, pero no tiene mucha frecuencia, número uno, y no tiene los horarios regulares para nada. Es decir, tú te metes en la aplicación y te dice la línea 10 viene en 4 minutos. Línea 10 tarda 4 minutos en llegar. Esto es mentira, mentira cochina. Esto es lo peor que tiene el transporte público en Tenerife. Te crees que va a tardar 4 minutos, pero te puedes pasar media hora esperando por el autobús. Imagínate que estás esperando media hora, lo ves en la distancia y dices, por fin ha llegado, menos mal. Y entonces tú le has dado al botón en la parada, estás esperando en la autopista y ves cómo el autobús pasa por delante de tu cara sin parar. Eso es tan frustrante, y me ha pasado así de veces. Me ha pasado 1.000.000 de veces. ¿Por qué? Porque el autobús va lleno y no tiene obligación de parar. Es una putada como una casa de grande. ¿Por qué? Porque entonces te toca esperar otra media hora. Entonces, mi abuela y yo intentamos ir al Médano 2 veces, ¿vale? La primera fue un miércoles y la segunda fue un viernes, ayer. El miércoles fuimos a la parada del autobús y tuvimos que esperar a que pasaran 2 autobuses porque iban llenos. Y a la tercera nos pudimos subir. Estuvimos esperando en total alrededor de 1 hora. Y ya era tarde porque salimos tarde, salimos como a las 4 de casa. Y el sol se pone a las 6:50, 7 menos 10. Estuvimos esperando ahí en la parada, lo cogimos, llegamos a San Isidro, y en San Isidro teníamos que hacer un transbordo, un cambio de autobús para poder bajar al Médano. En San Isidro también tuvimos que esperar un ratito, cogimos el autobús y bajamos. Yo quería ir al Médano porque hay un sitio que se llama Mordisquitos, que tiene como un gofre con helado que está buenísimo. A mí me encantó cuando lo probé por primera vez. Y dije, Nani, a mi abuela la llamo Nani, Nani, quiero ir al Médano a tomarme el gofre y a dar un paseo. Fuimos al Médano, llegamos a la tienda, yo estaba ya hambrienta, deseando y saboreándome ese gofre, y la tienda está cerrada. Por ser miércoles la tienda estaba cerrada. Me cagué en todo lo que se venía. Entonces mi abuela y yo nos resignamos a dar un paseíto y acabamos en una tienda y me compré un forro polar, un poco por insistencia de mi abuela, ¿no? Estaba bien, estaba de rebajas y me compré el forro polar. Se termina la tarde, volvemos a casa y cuando volvemos a casa tenemos mucha suerte porque cogemos un autobús y cuando llegamos a San Isidro hacemos el transbordo en segundos, o sea, bajamos de uno, subimos en otro y llegamos a casa. Fue muchísima suerte. Ahora, ¿qué pasó ayer? Veréis, esto de aquí es el bono, ¿vale? Esto es lo que usas cuando te subes al autobús y haces pip, pip, para poder viajar. Si no usas esto, tienes que pagar con la tarjeta. Aquí está mi tarjeta. Tarjeta de débito,
bono de autobús, ¿vale? Esta tarjeta se tiene que recargar mensualmente. A mí me sale gratis, pero aún así tengo que ir a una tienda a recargar la tarjeta y entonces se me renueva el siguiente mes. Yo sabía que estaba cerca de la fecha en la que lo tenía que renovar, que se me iba a caducar. Lo que no sabía es que era justo ayer. Entonces, ayer salimos más pronto para ir al Médano, salimos a las 3 en vez de a las 4. Pasadas las 3:30 vino el autobús. El autobús no paró. La 10 nos pasó por delante de la cara, por la autopista, no paró y yo le dije, así como un gesto de ¿pero qué haces? ¿Pero por qué? ¿Por qué no paras? Así, visiblemente, el conductor me vio. Yo le hice y él me dijo algo como así. Y yo, ¿qué coño significa eso? O sea, ¿qué pasa? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a matar? Pues por lo visto significaba que el autobús estaba lleno y que no podía parar. Mentira, porque yo vi el autobús y habían asientos vacíos. Entonces, no estaba lleno, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Pues dije, voy a llamar, voy a ver por qué no han parado y han seguido adelante por la autopista. Les llamo y me dicen, mira, es que el autobús estaba lleno, hemos hablado con el conductor, el autobús estaba lleno, pero el próximo autobús le hemos dicho que tiene que parar obligatoriamente porque hay pasajeros esperando. Vale, yo digo, vale, muchas gracias. Y para otro autobús. El bono no estaba cargado, entonces lo paso y en vez de hacer pip, hace pip, 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 pip. Cuando hace pip, 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 significa que no está cargado, que no tiene dinero y que se ha caducado. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Dije, vale, tengo que pagar, ¿no? Vale, y le digo, ¿cuánto es? Creía que me iba a decir 1 euro, 2 euros, algo así. Y yo buscando el efectivo en mi bolso. Esto es efectivo, ¿vale? Pero yo tenía como 2 euros. No tenía más efectivo, ¿vale? No tenía billetes, solo tenía 1,50 en monedas. Entonces me dijo 5,70. Y yo, ¡ah! ¿Cómo que 5,70? Pero bueno, dije, bueno, toma, ¡pam! Y pagué. Pagué 5,70 euros para ir hasta el sur en autobús. Me siento con mi abuela en el autobús. Llegamos a San Isidro en autobús. Nos bajamos y decimos, vale, pues para no tener que pagar más en efectivo, vamos a recargar esta tarjeta a una tienda. Llegamos a la tienda, busco por el bolso, por aquí, por allá. No tenía la tarjeta. No tenía la tarjeta porque me la había dejado en el autobús. Cuando me dijo 5,70 y yo saqué la tarjeta para pagar, a mí se me fue la cabeza y dejé esta ahí tirada. Entonces no la cogí y ahí se quedó. Mira. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Por qué? Porque mi abuela y yo, de todas las opciones que teníamos, ¿vale?, decidimos quedarnos a esperar el autobús que hiciera todo su recorrido y volviera para que cuando volviera subirme y ver si la tarjeta estaba ahí. Esa era una de las opciones. La otra opción habría sido olvidarme del bono, ir a la estación de autobuses en otro momento y sacar una copia. Intenté llamar a Objetos Perdidos, no me contestaron. Entonces, mi abuela y yo tomamos la horrible decisión de quedarnos en San Isidro esperando a que volviera la misma conductora, porque yo me acordaba de ella. Era una mujer y tenía el pelo como rubio y rizado. Y me acordaba de ella porque me dijo que tenía que pagar 5,70 y me llevé el shock de mi vida. Entonces, esperamos. Le pregunté a otro conductor, ¿va a volver la misma chica? Y me dijo, sí, vuelve la misma chica y tardará media hora, 45 minutos. Él cogió y llamó para avisar, dijo, mira, aquí hay una chica que ha perdido el bonobús y está esperando y tal. Y me dijo, a ver si tienes suerte y cuando vuelvas sigue estando el bono. Porque ¿qué es lo que pasa? Que yo no sabía si el bono lo había dejado al lado de la conductora o se me había caído entre los asientos. Y las probabilidades de yo recuperar mi bono eran como del 5%. O sea, en este país, ¿ven algo en el suelo?
y se lo llevan. Yo no tenía esperanzas de poder recuperar mi bono. Yo decía, me lo han robado, voy a esperar por si acaso, pero me lo han robado, seguro. Y dije, vamos a esperar a que vuelva el autobús y a ver si está ahí mi bono. ¿Sabéis cuánto esperé? Esperé 3 horas. 3 horas en que volviera la misma conductora y parara en la estación en la que me encontraba yo. Fue desesperante. Yo miraba aquí y decía, la 111 tarda 15 minutos. Refrescaba la pantalla, ¿vale? Y luego me decía, ahora tarda 29 minutos. Entonces nunca llegaba el autobús, nunca llegaba. Llegaban todos los autobuses menos el que yo quería. No llegaba mi autobús. Pasadas 3 horas, ya se ha ido el sol y llega la chica. Y digo, esta era mi conductora, me acordaba de ella. Y me subo al autobús y le digo, oye, perdona, que es que yo vine aquí, me subí en esta parada, tuve que pagar con efectivo y creo que me dejé la tarjeta, tal. Y me hace así y me dice, toma. La tenía guardada ella. Me dice, toma, me habían avisado los compañeros de la llamada de teléfono que la habían hecho. Me dio la tarjeta y dije, no puede ser, no puede ser. La he recuperado. Entonces me bajé del autobús, no me lo creía. Pero eso no es todo, porque decidimos bajar al Médano. Recuperé mi tarjeta, la cargué en una tienda y bajamos al Médano. ¿Por qué? Porque la chaqueta que me compré el miércoles no me gustaba y decidí devolverla. Llegamos a la tienda y en la tienda me dice, no te la puedo devolver, te tengo que dar un bono, elige otra cosa en la tienda. Y yo, no me jodas, que yo solo quiero mi dinero. Me pongo a mirar, me pruebo cosas, me cambio una camiseta, un pantalón, un top, no me gusta nada. Y le digo, mira, no puedes hacer una excepción. O sea, por favor, es que lo he probado, lo he intentado, pero no hay nada que me guste. ¿No me puedes hacer la devolución del dinero? Y me dice, bueno, vale, toma. Y me hizo la devolución del dinero en efectivo. Vamos por fin a Mordisquitos, que es la tienda del gofre que yo me llevaba saboreando desde hace 2 días. Pero claro, con todo el drama que llevaba ya encima, se me había quitado el hambre. O sea, ya no tenía más hambre para comerme el puto gofre. Pero dije, por mis cojones, que voy a ir a la tienda y me voy a comer el gofre. Y eso hice. Entonces vamos a la tienda y le digo a mi abuela, ¿tú quieres uno? Y me dice, no, es que tal. A ella también se le había ido el hambre. No, porque ella había estado esperando esas 3 horas que también había estado esperando yo. O sea, mi abuela estuvo en todo este rollo, estuvo a mi lado. Entonces le dije, ¿no quieres uno? Bueno, mira, yo lo compro el gofre y tú lo pruebas y si te gusta te compro uno, aunque sea solo el gofre, sin el helado. Y si te gusta te compro uno. Entonces la chica me lo empieza a hacer, está el gofre haciéndose en la máquina y el primero que hace, el primer gofre, sale un churro, sale muy mal. Entonces me dice, toma, ¿quieres probarlo? Y me dice, bueno, toma, de hecho te lo regalo, porque lo iba a tirar. Y mi abuela, que estaba que sí, que no con el gofre, me dice, bueno, mira, te lo regalo, te pongo un poco de azúcar glass, y te lo regalo. Y entonces le di el gofre de regalo a mi abuela y luego me dio a mí un gofre que ya le salió bien con sus burbujitas y me cobró solo el mío. Conclusión, me pasaron muchas cosas malas ayer, pero siempre acabaron bien. Entonces, mi abuela y mi madre tienen razón y yo tengo una flor en el culo.